Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque estamos aquí, porque a ti te ha placido, Señor, que tu iglesia esté reunida para, como familia, poder levantar nuestras voces, alabar, glorificar, honrar tu santo nombre, para poder tener comunión unos con otros, poder escuchar tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu esté trabajando en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que podamos estar atentos, Señor, al mensaje, que podamos estar, Señor, atentos a lo que tú quieres hablarnos, que podamos tener un corazón, Señor, abierto a tu palabra, que quizás ciertas cosas que escuchamos o aprendimos en el pasado, Señor, podamos tener la oportunidad de reflexionar y escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos a nosotros. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, que las podamos cambiar. Y si hay cosas que tenemos que reafirmar, que las tenemos que reafirmar, Señor. Te pedimos que nos des tu sabiduría, que nos des la paz y la calma, Señor, para poder edificar tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este hermoso ministerio de alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos han gozado? Le damos gracias a Dios porque Él siempre está proveyendo personas, la vida de nuestro hermano Frank, también los muchachos constantes ahí sirviendo al Señor. Y también si ustedes han visto, me imagino que lo han visto, todo este tiempo, este hermoso video, le doy gracias una vez más a nuestra hermana Jenny porque ella nos ayudó con este video. Y espero que todos nosotros estemos mirando y poniendo atención a lo que este video nos quiere enseñar, ¿verdad? El apóstol Pablo, él trata de corregir ciertos errores que existían en la iglesia primitiva, en la iglesia que comenzó. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios también porque sabemos y vemos que el Señor, su Santo Espíritu, está obrando en este lugar. Vemos nuevas familias, vemos nuevos hermanos y hermanas comprometidas con el servicio del Señor. Y tuvimos una clase tan hermosa que nos trajo el hermano Miguel. ¿Cuántos estuvieron bendecidos con esta clase, verdad? La sabiduría de Dios, el libro de Proverbios. Así que voy a hacer un pequeño comercial. No se olviden, no lo pierdan. Es una hermosa clase y yo se la recomiendo. ¿Ok? Estamos ya en el libro de Proverbios y el hermano está haciendo un hermoso y magnífico trabajo y estemos orando por él, ¿verdad? Porque todas las personas no tienen esa pasión y Dios es el que nos da esa pasión y el Espíritu Santo es el que nos equipa para poder servirle al Señor con excelencia, ¿verdad? Amén. Así que no se olviden, a las 12, la escuela dominical a las 12 de la tarde y los domingos. Y vamos a continuar con el libro de Romanos. Gracias al Señor, ya estamos en el capítulo 9. Así que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Versículo 9. Yo creo que todos nosotros hemos sido bendecidos, estamos siendo bendecidos por este estudio, por este libro de los Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y una nueva vida. Y ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, esa nueva vida, solo se encuentra ¿dónde? En el Señor Jesucristo, en el Evangelio, el glorioso Evangelio de Dios que el apóstol Pablo nos está enseñando en este hermoso libro, el libro de Romanos. Y esta sección del estudio, vamos a enfocarnos en el capítulo 9, versículos 1 al 8, y le hemos titulado Salvación a través de la fe. Habían otros nombres por mi mente, la piedra de tropiezo, que es nuestro Señor Jesucristo para los judíos, ¿verdad? Y la manera como es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
su papel a través de la historia de la humanidad, especialmente en nuestros días y en el futuro. Son temas que estos capítulos, el 9, el 10 y el 11, nos va a hablar el Señor, el apóstol. Así que le hemos puesto salvación a través de la fe, porque nos va a enseñar mucho a todos nosotros. Y como hemos visto, el apóstol ha tratado varios temas en estos primeros 8 capítulos de este libro, ¿verdad? El libro de los Romanos. Y él ha tratado diferentes temas, pero con el objetivo, como mencioné al inicio, de aclarar y de corregir diversos puntos importantes sobre el Evangelio. La mayoría de hermanos en la primera iglesia eran precisamente hermanos judíos. Y estos hermanos judíos tenían ciertas creencias, ciertas ideas acerca del Evangelio que no eran correctas. Y el apóstol Pablo viene y trata él de corregir. Y al hacerlo pareciera como que si estuviera al lado de los gentiles y en contra de los judíos, pareciera, ¿no? Hemos venido hablando domingo tras domingo, que cada vez que el apóstol Pablo hablaba, era como que tuviera a los hermanos judíos y como una piñata, ¿no? Y les daba golpes, pero pareciera. Y si ustedes recordarán, vamos a hacer una pequeña recapitulación de puntos importantes, porque no podemos avanzar con el capítulo 9, 10 y 11 si no tenemos un verdadero conocimiento y una verdadera idea de quién realmente es el pueblo de Dios, quiénes son los israelitas, los llamados a la promesa de nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Y es importante. Yo creo que este es uno de los puntos tan críticos, se podría decir, que nos va a ayudar a interpretar. Todos queremos escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Todos queremos escuchar lo que Dios, a través de su Santo Espíritu, usando al apóstol Pablo, quiso enseñar a los primeros hermanos. Todos queremos eso, ¿verdad? Así que es muy importante lo que vamos a enseñar. Va a haber el deseo de quizás aplicar cosas en nuestra vida, pero voy a hacer todo lo posible por centrarme a este objetivo que quiero, hermanos, enseñar esta tarde, de poder, a través de lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando, poder llegar hasta este punto y ver quién realmente es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y si nosotros recordamos en el capítulo 2, versículos 17 al 24, el apóstol Pablo, como les dije, pareciera que estuviera del lado de los gentiles y en contra de los judíos. Y si ustedes recordarán, él dice lo siguiente, hablando aquí a los hermanos o a los judíos, no necesariamente hermanos, pero quisiera que también nosotros nos coloquemos ahí. Cuando se habla de judíos, quisiera que pongamos nuestro nombre, porque también podemos aplicar esto en nuestras vidas. Y él les decía lo siguiente: he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, dice, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que practicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a los judíos? Hipócritas, ¿verdad? Y eso también podemos aplicarlo nosotros. Profesamos creer en el Señor Jesucristo, tener una nueva vida, y quizás con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estamos haciendo lo opuesto, ¿verdad?
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, dice, cometes sacrilegio. Miren, palabras bien fuertes que el apóstol Pablo está hablando aquí a los judíos, ¿verdad? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y como decía el hermano Miguel en la mañana en su clase, a veces nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Pero como el profeta decía, o dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce quiénes realmente somos nosotros. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué les quería decir? Ustedes son unos blasfemos. Palabras bien fuertes. Y eso también nosotros podemos aplicarlo. Cada vez que las personas que conocen que somos hijos de Dios nos ven haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios, estamos blasfemando su nombre. Amén. En otras palabras, el apóstol aquí, hermano, afirma que la circuncisión y el conocimiento de la ley no liberan, no eximen a una persona del juicio de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y él dice que en realidad el jactarse de tales cosas mientras tú incumples la ley, no obedeces al Señor. El nombre de nuestro Señor es blasfemado, es lo que le está diciendo. Y si nosotros recordamos en el capítulo 2, el versículo 28, el apóstol Pablo deja en claro que lo más importante para nuestro Dios es lo interno que lo externo, ¿verdad? Es nuestro corazón, no es la postura, no es la vestimenta. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Como les dije ahí, la tentación siempre de aplicar la palabra de Dios y uno podría estar horas tras horas aplicando porque la idea es eso, ¿verdad? Pero esta tarde quisiera estar solamente ubicado, pero bueno, vamos a hacerlo. A veces criticamos a los hermanos, pastores o líderes que usan una corbata, usan un saco, ¿verdad? Un abrigo, y nos burlamos y decimos, mire ese fariseo. Pero la palabra de Dios dice que lo externo no es lo que importa, porque aún un pastor, a veces le digo a Liana, van a venir días en los cuales vamos a ver aquí pastores quizás con shorts y camisitas, no tratando de decir que son ellos humildes. Prácticamente están haciendo lo mismo, si ellos tienen esa motivación, que aquellas personas que tienen otra motivación también, con corbata y con saco. ¿Me dejo entender? Dios no mira lo externo, no mira tu saco, ni Dios tampoco mira tu short, ¿verdad? Él mira tu corazón. Así que para nuestro Dios es lo interno lo que importa. Y esto lo llevó a él en el capítulo 3, en el versículo 1, a una pregunta. Y él dijo, entonces, ¿habrá alguna ventaja? ¿Habrá algún valor ser judío? Pues Pablo nos está diciendo que la circuncisión, que el pacto, que el conocimiento, el tratar de observar la ley nos sirve. Entonces, ¿habrá alguna ventaja ser judío? Y el apóstol le responde y les dice que sí. Y él les va a dar una razón. ¿Por qué? Es importante ser judío. Él dice, el capítulo 3, ya lo hemos estudiado, versículos 1 al 2, él dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él responde, mucho. En todas maneras, dice, primero ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Por supuesto, es importante
Hay una ventaja a ser judío. ¿Se acuerdan ustedes? No hubo otra nación bajo la tierra que tuviera la palabra de Dios, dada por Dios mismo. Fueron los judíos. Pero ¿sabes qué? Lo importante de la palabra de Dios es precisamente porque la palabra de Dios llevaba a los judíos al conocimiento ¿de quién? Del Mesías, del Cristo. Si ustedes recordarán en Lucas capítulo 24, es un pasaje muy hermoso para mí. Nuestro Señor, después que Él resucitó, se encuentra con estas dos personas en el camino a Emaús. Y mira lo que les dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, a estos judíos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzando desde Moisés, la palabra de Dios, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de lo que de él decían. Ellos recibieron la ley, ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de recibir y de tener la palabra de Dios? Que la palabra de Dios los iba a llevar al conocimiento del Cristo, la salvación a través de él. Amén. Israel, mi hermano, fue el único pueblo en la tierra con este gran privilegio de recibir de Dios mismo su palabra. Por lo tanto, Pablo, mi hermano, no está tomando partido. Como dije al inicio, él está corrigiendo conceptos erróneos sobre el Evangelio. En realidad, hasta ahora, gran parte de su esfuerzo se ha centrado en corregir estos errores que los judíos tenían acerca de este glorioso Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, si ustedes recordarán, de los versículos 18 al 32, él va a terminar con estas palabras y él dice que tanto judíos como gentiles están bajo la ira ¿de quién? Tanto judíos como el resto de las personas están bajo la ira de Dios. En otras palabras, la observancia de la ley y la circuncisión no reemplazan la fe como base de la salvación. Eso es lo que él estaba diciendo, que la salvación es a través de no necesariamente la circuncisión y la ley. Pablo, mi hermano, presenta como prueba la experiencia de Abraham. Si ustedes recuerdan en el capítulo 4, él nos dice que la salvación siempre se ha basado en la fe y no en las obras de la ley. Si recordamos los versículos 1 al 3 del capítulo 4, él dice lo siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, dice, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Cuando decimos creyó, estamos hablando, tuvo Abraham fe y esa fe le fue contada por justicia. Pero aquí hay algo también muy importante que tenemos que comprenderlo, hermanos. Y este verbo creyó es algo que todo ser humano tiene que tomar una decisión. Abraham recibió el mensaje del Señor y él tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Abraham dijo, sí, Señor, iré donde tú me mandes, haré tu voluntad. Creyó, tomó una decisión. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque hay personas que nos enseñan cosas que no están en la Biblia. Y nos dicen, por ejemplo, nos hablan de la depravación total del ser humano. En otras palabras, que una persona
no puede entender las cosas de Dios. Que mientras estemos en condenación, en otras palabras, que una persona que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, es imposible que él pueda comprender las cosas de Dios por su depravación total que ellos tienen. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Lo contrario, que es el Espíritu Santo de Dios que toca nuestro corazón, nos ilumina para poder comprender el Evangelio, ¿verdad? Pero que tú y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es aceptar o rechazar ese mensaje. ¿Amén? Amén. Otros nos hablan, por ejemplo, de la gracia irresistible de Dios. En otras palabras, que Dios ha creado ciertas personas para que se condenen, para ir al infierno, y otro grupo de personas que va a ser imposible de que ellos rechacen la gracia de Dios y que ellos van a ser salvos. En otras palabras, es como que si Dios haya creado robots, ¿verdad? Julio, él no puede resistir mi gracia, él va a ser salvo para siempre, cualquier cosa que él haga. Eso es lo que no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Abraham recibió un mensaje y él tuvo que aceptar y rechazar. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios y tuvimos la oportunidad de aceptar la palabra de Dios o rechazarla. Gracias a Dios que todos los que estamos aquí, un día dijimos, Señor, aquí estoy. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Necesito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, comprender el papel de la fe no solo va a ayudar o iba a ayudar al judío a entender su propia salvación, y esa es la razón por qué Pablo escribe este libro, sino también considerar y amar a los gentiles. Acuérdense ustedes que los judíos, ellos odiaban a los gentiles. Ellos trataban muy mal a toda persona que no era judío. Hay una lista de adjetivos y de nombres que los judíos les daban a los gentiles, ¿verdad? Ellos no amaban. Pero aquí, hermano, el propósito de Pablo es justamente para que ellos puedan entender en qué consiste la salvación y que ellos puedan amar a los gentiles y que ellos puedan estar predicando y siendo esos instrumentos de esa nación para lo cual Dios los había llamado, ¿verdad? Si recordamos en el capítulo 3, versículo 21 al 24, el apóstol nos dice lo siguiente: pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién es la justicia de Dios que ha sido testificada por la ley y los profetas? Cristo Jesús, el Mesías. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Los judíos pensaban que ellos eran un pueblo especial. Bueno, eran un pueblo especial, pero en el sentido de que ellos eran los únicos que podían tener esa relación personal con Dios. Ellos no entendían que Dios los había llamado como instrumento para que ellos puedan proclamar, dar luz a las naciones. Amén. Ahora, si la justicia de Dios es en Jesucristo, y esta justicia se da por medio de la fe, entonces cambia todo, ¿verdad? Si la salvación es a través de la fe, entonces cambia todo. ¿Para qué la observancia de la ley de parte de los judíos? ¿Y para qué imponer la ley a los creyentes gentiles si la salvación es a través de la fe? Mira lo que dice el versículo 27 y 28 del capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Caso cerrado. El hombre, judíos y gentiles, justificados por la fe. No hay otra forma. A veces nosotros tenemos en nuestra mente, o se nos ha enseñado, que como que para la salvación, nuevamente les digo, el pueblo judío es un pueblo muy querido, amado por nuestro Dios. Pero a veces se nos ha enseñado como que toda la nación de Israel es una nación que por haber nacido en Abraham, los judíos ya son salvos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere corregir en estos capítulos 9, 10 y 11. En otras palabras, ya no hay lugar para jactarse en la ley, ni en el pacto de uno con Dios. La fe, mi hermano, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, escúcheme bien, es la única base para la salvación. Amén. No hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en realidad, mis hermanos, la promesa del Mesías, nuestro Dios, la dio muchos años atrás. Esta promesa de la salvación a través de la fe en esa obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo es tan antigua como la misma humanidad. Si ustedes recordarán, Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis, estamos en el primer libro. Ahí no había ni pueblo judío todavía, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí está Dios dirigiéndose a la serpiente y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera mención de esa promesa de salvación. La salvación a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo no sé quién nos está ayudando con la proyección. Keila, si nos puedes proyectar el slide. Como les dije, este mensaje es muy importante porque esto nos va a ayudar, mis hermanos, a poder entender, poder comprender estos capítulos que son bien difíciles para algunas personas. Y ha habido mucha controversia. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, que la salvación es a través de la fe, a través de toda la humanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está en el centro de la humanidad. En otras palabras, que desde el primer hombre hasta el último hombre, la salvación, escúcheme, desde el primer hombre hasta el último hombre, la salvación solamente es a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú me preguntarás, pero pastor, ¿cómo así? En el Antiguo Testamento ellos estaban siendo salvos a través del Mesías. Pues mira, cada vez que un judío sacrificaba un corderito, lo que él estaba haciendo era colocando su fe en ese Mesías, Cordero perfecto, ¿verdad? Sin defecto. Él estaba colocando la fe en el Mesías que iba a venir. Nosotros que estamos al otro lado del sacrificio, creemos, miramos atrás y hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que ya ha muerto, que entregó su vida. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? No hay otro camino. Desde el primer hombre hasta el último hombre. Pero hay algo muy importante, que no todos los judíos que llevaban ese corderito lo hacían de corazón.
o no toda persona que mataba ese corderito lo hacía de corazón. Muchos lo hacían en su religiosidad, ¿verdad? Y esto es muy importante. Muchos de esas personas, judíos y no judíos, que llevaban esos corderitos y que no lo hacían de corazón y que no lo hacían colocando su mirada en ese Mesías que iba a venir, no recibían salvación, ¿verdad? Pero eso puede ocurrir también con nosotros. Muchos de nosotros ya no matamos corderitos, pero ¿qué hacemos? Nos vestimos muchas veces de religiosidad. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, nos reunimos con los hermanos, hablamos como los hermanos, pero realmente estamos haciendo esas cosas de corazón. ¿Realmente hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Amén? Gracias, Cleila. Ahora, la impresión de que Pablo toma partido es una consecuencia, mi hermano, natural de su objetivo. Como les dije, el apóstol Pablo, él no podía callarse. Dios lo había llamado. Y él tuvo un ministerio bien difícil. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos padecido, pero ni siquiera una fracción de lo que padeció nuestro hermano Pablo, llevando a cabo su ministerio. Él fue perseguido por los judíos, precisamente por esto, porque él estaba ahí como ese instrumento que Dios había usado para corregir estos problemas. Así que es una aplicación también para nosotros, como hijos de Dios. Hay una frase en inglés que se dice, si tú ves algo, pues tienes que decir, di algo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que también, como el apóstol Pablo, corregir errores de personas, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo en amor, edificando a las personas y no peleando y no tratando de destruirnos unos a otros, pero somos llamados a corregir. ¿Amén? Muy bien. El apóstol, él tenía que destruir cualquier posible argumento judío, porque ellos se consideraban mejores que los gentiles, ¿verdad? Entonces él tenía que corregirlos. Apela a que los judíos reconsideren, mis hermanos, aquello en lo que ellos habían puesto su confianza. Estos judíos habían puesto su confianza en la ley. Y él los anima a ellos a que pongan esa confianza en la justicia de Dios que ha sido revelada a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora quizás tú te preguntarás, bueno, ¿y cuál es el beneficio de la ley? Y cuando decimos ley, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el apóstol en Gálatas capítulo 3, 24, él nos dice el propósito de la ley. Él dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro. Y como todo maestro tiene un objetivo, y ese objetivo es ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe y no por las obras de la ley. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Es probable que el argumento de Pablo, mi hermano, haya sacudido las mismas bases de las creencias judías, llevando a estos hermanos o a estas personas a cuestionar muchas de las cosas que ellos habían aprendido. Ustedes saben que los judíos, ellos eran enseñados desde muy niños. Así que el apóstol, él está corrigiendo. Y estos judíos se sienten prácticamente amenazados
Y eso explica, porque es que el apóstol Pablo padeció persecución por los mismos judíos. Si alguien lleva cuenta, quizás hasta este momento, parecería que Pablo ha estado jugando del lado de los gentiles, ¿verdad? Como que está a favor de ellos y en contra de los... Pero no es así. El apóstol ha centrado su atención en los judíos. Escúcheme bien, mi hermano, no porque él está en contra de ellos, sino más bien por el contrario, porque él no tiene favoritos. En realidad, como vamos a ver más adelante en estos versículos, él ama a los judíos, a sus compatriotas, a tal punto que él desearía, dice, ser anatema, con tal de salvarlos. Por eso es que él está aquí corrigiendo. Él está persiguiendo, mi hermano, por lo menos dos objetivos muy específicos. Primero, demostrar que los judíos y los gentiles se encuentran en la misma situación, tanto judío y gentil estamos en la misma situación en relación con el pecado. Todos son pecadores, todos bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Ese es el objetivo del apóstol Pablo, pero como un segundo objetivo es explicar que solo hay un plan para la reconciliación con Dios y que ese plan es lo que hemos venido hablando, la salvación por medio de la fe. Esos son los dos objetivos que motivan al apóstol Pablo a estar escribiendo este libro de Romanos. Les dice que contrario a la creencia judía, él les dice que no hay distinción entre el judío y el gentil. Ambos comparten, mi hermano, el mismo problema. Pero gracias a Dios también la misma solución. Y esa solución solo se encuentra en Cristo Jesús. A medida que el apóstol, mi hermano, profundiza en este capítulo 9, él va a cambiar un poquito esa dirección para abordar algunas de las implicancias, en otras palabras, verdades que se desprenden de este evangelio, el evangelio de salvación, la salvación por fe. El argumento del apóstol Pablo, que hasta ahora, mi hermano, ha abordado es principalmente los conceptos, las ideas erróneas de los judíos sobre el evangelio de salvación. Pero como dije, el apóstol Pablo, mi hermano, no es ni antijudío ni antigentil. El apóstol no ha tomado ninguna parte, ningún partido, sino que ha tratado de corregir estos conceptos erróneos. A veces muchos de nosotros somos muy sensibles cuando alguien trata de enseñarnos ciertas cosas. Como dije, se nos enseñó hace 10, 15 años y cerramos nuestro corazón. Así que es el deseo en Cristo Jesús, mi hermano, que todos nosotros podamos ser sensibles, escuchar la palabra de Dios, no las palabras del pastor, sino que estemos escuchando la voz del Espíritu Santo. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, pues tenemos que cambiarlas, no por el pastor, sino porque la palabra de Dios nos dice. Amén. ¿Cuántos de ustedes, mi hermano, pueden dar este testimonio que a través de nuestra vida espiritual hemos ido cambiando? Amén. Dios nos ha ido revelando ciertas cosas que antes no conocíamos o que quizás se nos enseñó mal. Pero gracias a Dios por esos hombres, por esos maestros, por esos pastores que el Señor ha puesto y que nos enseñan la palabra de Dios y que nos ayuda precisamente a ese crecimiento espiritual. Yo le doy gracias a Dios porque en mi vida han habido muchas personas, muchos pastores que me han ayudado a poder entender, comprender lo que la palabra de Dios dice. Y es el deseo de mi corazón que en esta iglesia también todos nosotros tengamos esa actitud. Amén.
Ahora, mis hermanos, quiero que notemos cómo el apóstol Pablo habla de los judíos. Capítulo 9 ya, recién estamos tocando ya el capítulo. Versículos 1, 2 y 3. El apóstol dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, hermanos, esa dependencia y ese temor que él tenía hacia su Dios. Y cómo él pone de testigo al mismo Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así que él no era un enemigo de los judíos, ¿verdad? Él lo está haciendo, él está hablando, él les está enseñando la verdad, contraria a sus creencias, pero lo hace motivado por el amor. Amén. Y eso es lo que debe motivarnos a nosotros, que sea el amor, no el pelear, no el discutir por discutir porque quiero yo salir ganador. No, que sea el amor. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema. En otras palabras, separado de Cristo. Y sabes que esto es bien fuerte, hermano. Lo que él está diciendo es, yo quisiera mi puesto que tengo en el cielo canjearlo, irme al infierno con tal que mis hermanos judíos sean salvos. Imagínense ese amor que él tenía. Claro, por supuesto, esto no iba a pasar, él lo sabía. Pero ¿sabes qué? Eso era lo que él sentía. Eso era lo que él deseaba, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros deseamos con esta intensidad la salvación de las personas? Es el deseo de mi corazón que esto también nos ayude a llegar a ese extremo. Estamos aquí, hermanos, con una misión. Y esa misión es la salvación de las personas. El día de ayer tuve una reunión con unos hermanos queridos aquí de la iglesia y justamente estábamos hablando de esto. Que nuestra única misión, ¿por qué estamos aquí? Es precisamente la salvación de las personas. Estamos enseñando, estamos entrenando, estamos haciendo todo con un objetivo de preparar a la iglesia para el ministerio, para la salvación de las personas. ¿Sabes qué? Satanás lo sabe también y lo sabe mejor que tú. Por eso es que él va a querer destruir la unidad de la iglesia. Él va a querer detener. Así que seamos vigilantes, mis hermanos. Amén. Nuestra única razón por qué estamos aquí es precisamente la salvación de las personas. Si es otra razón, hermanos, yo fuera el primero que saliera de este lugar. Estamos aquí con esa misión. Como vemos, mis hermanos, ya no los presenta como blasfemos del nombre de nuestro Señor, sino al contrario. Él usa estas palabras llenas de emoción y pasión para expresar el dolor y la angustia que él sentía con respecto a la difícil situación de sus hermanos, de su pueblo, ¿verdad? ¿Y cuál era esa difícil situación? Que ellos no eran salvos. Ellos no eran salvos. Muchos de ellos no eran salvos. Lo que está pasando aquí, mi hermano, es lo siguiente. El apóstol ha venido capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8, y él está hablando de los judíos que están haciendo estas cosas, pero por otro lado está hablando del evangelio que es a través de la fe y cómo muchos gentiles están siendo salvos. Y él dice, ¿qué está sucediendo aquí? Muchísimo gentil está siendo salvo y solamente un poquito de mi pueblo está siendo salvo. ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que él lo está motivando, hermano. Ese es el riesgo que él se tomó. Y ese es el deseo profundo de su corazón de cambiar ese lugar eterno por amor a su pueblo, mi hermano. ¿Qué está sucediendo? Dice aquí.
Luego, él cita, mi hermano, estos privilegios únicos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, disfrutan. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales dice son la adopción. Comienza a citar los privilegios que este pueblo tenía, que son de la adopción, hijos de Dios. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, ya hemos hablado, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Fíjense, hermano, que el apóstol, qué inteligente que es, ¿no? Él comienza a enumerar estos privilegios y termina con Cristo, como diciendo, miren, todas esas cosas fueron dadas para apuntarnos, para señalarnos el único medio de salvación, que es el Mesías, el Cristo. Pero ahí le agrega algo más aquí, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, hablando de Cristo Jesús, el Mesías, dice, el cual es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hay un versículo más para aquellas personas que dicen y que niegan la deidad de nuestro Señor Jesús. El apóstol dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Pero yo creo, mi hermano, que hay otra razón por qué él está enumerando estos privilegios del pueblo. Es como que él está diciendo, Dios mío, ¿qué está sucediendo aquí? Mis hermanos, mi pueblo, tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos. ¿Se dan cuenta? Han tenido todo a su favor, pero su corazón está tan lejos, a tal punto que necesitan salvación. Tan lejos que hasta mataron al Mesías, ¿verdad? Y esto es una aplicación para nosotros. Muchas personas que están aquí, no estamos viviendo en un país donde se persigue a los cristianos. Este es un país cristiano, ¿verdad? Muchos de los que están aquí venimos de familias cristianas, que tenemos ciertos privilegios también. Así que el deseo de mi corazón es que examinemos nuestro corazón y que veamos si realmente somos salvos, si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, o al igual que el pueblo judío solamente estamos pensando que somos salvos porque mi papá o mi mamá o mi tío o porque mis familiares asistieron a una iglesia cristiana. ¿Se dan cuenta? Examinemos, mis hermanos, nuestro corazón. La salvación no se hereda. La salvación, mi hermano, no viene por un linaje. La salvación es personal. Tú y yo, toda persona va a tener que tomar una decisión. Amén. Pero hay otra razón, y es que al citar estos privilegios el apóstol se prepara para abordar un tema que precisamente se desprende de la salvación a través de la fe. Por eso es que le pusimos este título a este sermón, la salvación a través de la fe. Hay muchas cosas que se desprenden de esta gran verdad. Y ese tema que el apóstol va a estar tratando aquí en este capítulo es precisamente la fidelidad de Dios a sus promesas. La fidelidad de nuestro Dios. Si realmente no hay distinción entre el judío y el gentil, entonces, ¿dónde queda el pacto de Dios con los judíos? ¿Se dan cuenta ustedes?
Si no hay distinción, si la salvación es a través de la fe y solo a través de la fe. ¿Y qué de Israel? ¿Y qué de los judíos? ¿Y qué del pacto de Dios? Mi hermano, la larga lista de ventajas de estos privilegios da la impresión de que el apóstol podía continuar de una manera indeterminada, indefinida, ¿no? Hablando de privilegio tras privilegio que este pueblo tuvo. Pero él hace un cambio repentino en el versículo 6. Y él dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Dios no ha fallado. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. El tema es cómo reconciliar esto, cómo entender esto. ¿Por qué lo hacen? Pues debemos de pensar en Romanos capítulo 4, ya lo hemos estudiado. Cuando Pablo, mi hermano, habla de la justicia basada en la fe de Abraham, en el capítulo 4, él introdujo una verdad, y esa verdad fue la siguiente: que no todos los descendientes de Abraham participan de la justicia que él obtuvo. No todos los descendientes. La palabra de Dios nos dice que creó Abraham a Dios, ¿verdad? No dice que toda la descendencia creó. No. En otras palabras, escúcheme bien, aunque la promesa de Dios está disponible para todos los descendientes de Abraham, solo la recibirán aquellos que responden en fe. ¿Se acuerdan de la figurita? La salvación, mi hermano, no es a través del linaje. La salvación es personal. Incluso si no son descendientes físicos, pero que responden por fe, como nosotros, hermanos. Somos hijos espirituales de Abraham, por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y eso el apóstol Pablo nos va a enseñar más adelante. Así que este es algo, hermano, que quizás yo me imagino cómo estarían los judíos cuando escuchaban a Pablo, ¿verdad? Con ganas de agarrarlo del pescuezo y decir, ¿qué está hablando este hombre? Está en contra de todo lo que hemos sido enseñados desde muy niños. ¿Cómo va a hablar esto? ¿Y qué de ese pacto de Dios con su pueblo? El versículo 13, capítulo 4, nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. O sea, la promesa no fue dada por la ley, de que sería, dice, el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, no por la ley. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Es a través, mi hermano, de la fe, no a través de la ley. En otras palabras, el pueblo, cada individuo, cada judío, cada israelita, al igual que tú y yo, tenía que responder a este evangelio, ¿verdad? Responder a través de la fe. Pablo planteó, mi hermano, por primera vez y abordó parcialmente el tema de los verdaderos descendientes de Abraham en el versículo 14 que hemos leído. Y ahora él va a retomarlo en el versículo 6 del capítulo 9. Y la afirmación del apóstol de que los verdaderos descendientes de Abraham son contados por fe y no por linaje, tiene implicaciones muy importantes, o sea, verdades que se desprenden de esto. Esto va a definir al pueblo de Dios por algo más que solo linaje nacional. Debido a que no todo Israel, escúcheme bien, ha creído o ha respondido con la fe de Abraham, entonces no podemos decir que la nación como nación es el pueblo de Dios.
porque todos no respondieron. Y podríamos decir que los muchos no respondieron con la misma fe de Abraham. Y ya vimos esto en el versículo 14 del capítulo 4, donde el linaje físico no era el factor, mi hermano, determinante para obtener la justicia, para obtener la salvación, sino era la fe en la promesa. Si lo hubiera sido, mi hermano, entonces la fe y las promesas de Dios habrían sido anuladas y tenidas sin efecto. Pero aquellos que responden en fe, escúcheme bien, esto es hermoso, aunque no sean descendientes físicos, todavía son contados como herederos de Abraham, según la fe. Tú y yo somos hijos espirituales de Abraham. Tenemos una membresía en el pueblo de Dios a través de la fe, no en la circuncisión, no en el linaje nacional. Hay un versículo, hermano, que habló a mi corazón sobre este tema. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 8, versículo 39. Él estaba discutiendo aquí con unos fariseos, unos judíos. La palabra del Señor nos dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Como mucho se nos dice. Ellos dijeron, nuestro padre, nosotros somos descendientes de Abraham. El padre Abraham es nuestro padre. Pero mira lo que le dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ustedes no son hijos de Abraham. Las obras de Abraham harían. Las obras de la fe de Abraham. ¿Se dan cuenta? Estos judíos, ellos creían que eran hijos de Abraham, hijos de la promesa. Y más adelante, ustedes ya saben a qué padre nuestro Señor Jesucristo les señala, ¿verdad? Les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y estos eran judíos. Y de estos judíos, mis hermanos, que son descendientes físicos de Abraham, pero que no han respondido al Evangelio con fe, es que el apóstol Pablo se va a estar dirigiendo en estos capítulos. ¿Se dan cuenta ustedes por qué es importante? ¿Por qué hemos tenido que hacer este paréntesis para poder llegar a este lugar? Porque de otra manera vamos a confundirnos. Vamos a interpretar mal la palabra de Dios. Él va a estar hablando sobre estos descendientes físicos de Abraham, pero que dijeron no al Mesías, que no respondieron en fe. En otras palabras, ¿cómo debemos considerar la fidelidad del pacto de Dios con estos descendientes de Abraham que no son creyentes, que no respondieron en fe? ¿Cómo vamos a considerar la fidelidad? Eso es lo que se está preguntando. ¿Dios falló? El apóstol Pablo dice no. Lo voy a hacer un poquito corto. Dios no falló, los que fallaron fueron ellos. Ellos no respondieron con fe. ¿Se dan cuenta? Este pueblo, mi hermano, es parte de Israel, pero son parte del pueblo de Dios de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando. No, ¿verdad? Porque no respondieron en fe. Y si no son parte del pueblo de Dios, ¿ha fallado las promesas de Dios? Él dice, de ninguna manera. Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Nuestro Dios es fiel. Y Él va a cumplir, mi hermano, sus promesas con este pueblo que lo vamos a definir. Pablo, mi hermano, hace esta pregunta aquí en este versículo 6 para introducir el tema principal para los siguientes 3 capítulos que vamos a estudiar. Su respuesta radica en comprender, como dije, la importancia de distinguir entre la nación de Israel
y el pueblo de Dios. Esa es nuestra tarea. Poder entender quién es Israel y quién es el pueblo de Dios. La respuesta inicial de Pablo es, versículos 6 y 8, al 8, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, aquellos que respondieron en fe, son contados como descendientes. La pregunta es, ¿quién exactamente comprende estos grupos? El apóstol Pablo nos da aquí la respuesta con cada declaración que hemos visto. Y en estas afirmaciones, muchos judíos, al mirar esta definición de quién es el pueblo, verdadero pueblo de Dios, van a caer. Keila, por favor, el slide. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que Israel es todo lo que está abajo, ¿verdad? Solo aquellos, Abraham, Isaac, Jacob, representan a los israelitas, pero hubieron otros también que descendieron. ¿Se acuerdan de Ismael? ¿Se acuerdan de Ismael? También vino de Abraham, pero solamente este grupo aquí son los israelitas. Pero aún de ese grupo de israelitas hay solamente un grupo pequeño de los israelitas que respondieron en fe. Keila, por favor, el último. En los versículos 6 y 7 podemos ver que los descendientes físicos de Abraham a través de Isaac son llamados el versículo 9 y 8, de los israelitas, de los descendientes físicos de Abraham, israelitas, que responden en fe, son los hijos los verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Adoptar y retener esta visión de Israel, mi hermano, es la clave para comprender, entender, interpretar correctamente los capítulos que nos vienen, 9, 10 y 11. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, más que contento, estoy disponible para responder. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda y nos da esa pasión para escudriñarla y nos da el entendimiento, Señor, para comprenderla. Te damos gracias, Señor, porque todo esto viene de ti. Te pedimos que tú continúes obrando en nuestros corazones, que nos hagas sensibles, Señor, que nos hagas como los niños, anhelando, queriendo aprender de ti, Señor. Bendice a tu iglesia, tú conoces las necesidades de mis hermanos, mis hermanas, de las familias, y también quiero pedirte por la Iglesia Universal, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga. Tenemos un tiempo